haciendo lo que nos toca hacer para tratar de cambiar este sistema de inseguridad en el país. Dice el presidente de la República que ustedes están ejerciendo un chantaje. Pobrecito, de verdad yo lo tenía en otro concepto, pero ya vi que no tiene cultura para investigar. Yo me levanté en la reunión. Le voy a poner, Rafael, le voy a poner lo que dijo el presidente de la República para que me haga favor de responder la perspectiva de ustedes, los transportistas que hicieron este paro el día de hoy. Esto lo dijo el presidente por la mañana. Los están recibiendo en Gobernación varias veces. Sostengo, con todo respeto, que tiene un propósito politiquero, ni siquiera político. Es por las elecciones. Entonces, para generarnos conflictos. No hay problema que no se haya atendido. Es lo que dice el presidente, Rafael. Mira, yo le contestaría, señor presidente, investigue, que no se crea de todo lo que le dicen sus emisarios. No somos políticos ni politiqueros, somos gente de trabajo, que únicamente estamos buscando que se atiendan nuestras protestas. No es posible que nos maten tanta gente y él se atreva a decir que nos están atendiendo. Hemos estado varias veces en Gobernación, pero es como si tú vas por la calle y ves a alguien que está gritando en una esquina. Es lo mismo que ha pasado con Gobernación. No tienen coherencia, no tienen orden, y lo que ellos quieren es que les obedezcamos en todo para que ellos queden bien. Pero de todo lo que hemos planteado, no habían resuelto nada. Bueno, te voy a poner lo que dice Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, cuando asegura que ustedes se levantaron de las mesas de diálogo para bloquear y para generar afectaciones con fines politiqueros. También lo dijo de ese modo, lo pongo. Sí, ayer se levantaron de la mesa. Se han realizado 120 reuniones de atención con agremiados de AMOTAC. En estas reuniones y estas mesas está la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, está la Guardia Nacional, está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se está trabajando en estrategias para garantizar la tranquilidad de los transportistas en las carreteras. Otro punto para rebatir, Rafael Ortiz Pacheco. Pues esta pobre mujer, yo no sé a quién se le ocurrió darle el cargo de secretaria de gobierno. Esa es una niña ninis, no tiene oficio. Ella nunca se presentó a oír una entrevista. Ella cree lo que le dicen sus gatos, pero realmente en todas las reuniones, que no fueron tantas, nunca se tocaron los temas por parte de ellos con la seriedad de tratar de resolver. Bueno, es un tema complejo. Son 3 proyectos que se tienen considerados desde hace varias décadas para la ampliación de lo que se conoce como el sistema Cutzamala. Implica en un primer momento la culminación y ampliación de estos circuitos de distribución de agua potable alrededor de toda la zona metropolitana de la Ciudad de México, que son el macrocircuito y el acuaférico. Esos circuitos no fueron concluidos porque la capacidad del Cutzamala no fue suficiente en su momento para... se tenían contemplados 19 metros cúbicos por segundo como capacidad de diseño y únicamente alcanzó en su momento de mayor suministro de caudal hacia la Ciudad de México 14.1 metros cúbicos por segundo. Ahora, estos 3 proyectos que se consideraron era uno, el que se considera el acueducto del Poniente, que era traer agua desde el río Temascaltepec. Este es un proyecto de los 90s y generó conflictos muy fuertes sociales para 1995. Luego se volvió a tratar de retomar por ahí de 2016 para encauzar las aguas del río Temascaltepec en el Estado de México hacia la presa de Valle de Bravo. Era un proyecto que costaba en ese entonces 16,600 millones de pesos y ese proyecto se tuvo que suspender por las protestas de los pueblos originarios en la zona del río Temascaltepec y las protestas sociales ocasionaron la cancelación de uno de esos proyectos. Los otros 2 proyectos era el proyecto del Valle de Mezquital,
que consiste en la perforación de alrededor de 150 pozos en la zona de Actopan y Mixquiahuala. Estos 150 pozos tendrían primero que potabilizarse, crearse una nueva planta de potabilización y de ahí bombearse con un alto costo energético hacia un tanque elevado en la zona de Chiconautla y de ahí distribuirse por gravedad hacia estos acueductos que tendrían que concluirse. Ese proyecto se estimaba a precios de 2018, lo que equivaldría hoy en 2024, alrededor de 20,000 millones de pesos. Es una inversión muy, muy costosa y permitiría abastecer únicamente 4.8 metros cúbicos por segundo. Esa era la capacidad de diseño que se tenía en ese momento. Esos 4.8 metros cúbicos por segundo ha sido la reducción que ha tenido el Cutzamala en este momento. Entonces, una inversión de 20,000 millones de pesos nos permitiría únicamente satisfacer las reducciones que hemos tenido por la baja en el caudal y por la sequía que se ha enfrentado en el Cutzamala. Armando, te voy a interrumpir, ¿sí? pero esto ya está hecho. ¿O habría que construirlo? Explícanos, por favor. ¿Y no, se tiene que concluir desde cero, Pepe, porque no, o sea, solamente se tenían los proyectos conceptuales. ¿Y cuánto tiempo te va a llevar? No, mucho tiempo. O sea, son proyectos de largo plazo. Tendría primero que autorizarse la perforación de los pozos, la construcción de las plantas potabilizadoras. Entonces, es un proyecto de mediano plazo. Por eso se anunció también esta medida emergente de la perforación de pozos adicionales en la zona de Zumpango y del aeropuerto Felipe Ángeles. Este también representa un problema porque existió una veda por la sobreexplotación de este acuífero. El acuífero Cuautitlán-Pachuca se considera que estaba explotado en 56 millones de metros cúbicos al año desde hace varias décadas. Es un acuífero altamente sobreexplotado, igual que el de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y estos pozos que se explotarían también requieren obviamente de líneas de conducción y de acueductos para poderlos integrar a la red de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, los dos proyectos, este proyecto emergente que se anuncia de la perforación de pozos en Zumpango y este proyecto de explotación del Valle de Mezquital, no son proyectos que estarían listos para esta época de junio y cuando estén las secas, sino uno tomaría al menos 1 o 2 años, el proyecto de perforación de pozos en la zona del AIFA, y el proyecto del Valle de Mezquital es un proyecto que si se autoriza y no hay conflictos sociales y pasa el impacto ambiental que se requiere y se demuestra que es un proyecto sustentable, tomaría al menos una parte importante del próximo sexenio. Yo creo que los propios obispos han dejado claro que ante la ausencia del Estado y ante la manera en que las comunidades sufren la presencia de los grupos criminales, ellos no han tenido otra opción que tratar de acudir a los jefes de plaza, a los capos del crimen organizado, para pedirles clemencia, para pedirles que hagan una tregua entre sí, que evite el que sigan continuando estos secuestros, estas extorsiones, estos asesinatos. Pero finalmente resulta inútil el buscar la tregua porque cuando entra el tema de las territorialidades, es decir, donde tienen mayor influencia un grupo sobre otro, etcétera, ahí ya no hay forma de negociar. Sí, y yo creo además que resulta de una enorme ingenuidad para los obispos el pretender que pueden apelar a la buena conciencia de criminales que, como lo hemos sabido, alcanzan niveles de bestialidad que no conocíamos antes, que no solamente torturan, secuestran, sino destazan seres humanos. Y a ellos les quieren mover un poco el alto clero mexicano para decirles, tengan humanidad, sean conscientes, y obviamente no van a lograr absolutamente nada. Pero la Iglesia es un interlocutor válido. ¿Por qué? Porque sí, por delincuentes que sean, por pecadores que sean, son católicos, o digamos, muchos de ellos, la mayoría de ellos, tienen que ver también con los ritos eclesiásticos. Y sí, es una forma de hablar el mismo idioma. Sí, yo creo que, digamos, aquí un dato interesante también a considerar es que el Estado mexicano de la posrevolución fue un Estado profundamente anticlerical, lo cual se explica porque en la discusión en Querétaro, en la Plaza de la República de la nueva Constitución, prevaleció el punto de vista de los
diputados jacobinos que encabezaba Francisco J. Mújica y que era profundamente anticlerical, yo diría no antirreligioso, anticlerical. Y ese anticlericalismo quedó plasmado en la Constitución, en el artículo 3º, en el 27, en el 130. Fíjate nada más, el artículo 130 decía, antes de la reforma de Salinas de Gortari, esta Constitución no reconoce personalidad jurídica alguna a las corporaciones religiosas denominadas iglesias. Es decir, para nosotros las iglesias no existen. Sin embargo, Salinas de Gortari introduce reformas constitucionales que le dan un nuevo estatus a la Iglesia Católica y a la jerarquía. Y a partir de ese momento, de una manera mucho más abierta, los sacerdotes, los obispos, los cardenales empiezan a jugar un rol mucho más activo. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Que la presencia criminal se ha cebado sobre las comunidades y entonces hemos escuchado las denuncias del párroco de Aguililla en Michoacán, de los jesuitas de Chihuahua, así es, de inclusive el secretario general de la Confederación, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, por un lado, urgiendo al Estado a hacer su tarea. Esta revelación de los obispos del Estado de Guerrero en contacto con los criminales, lo que nos subraya es la absoluta desprotección que hay de las comunidades. Un Estado que renuncia a ser Estado. Lo he dicho varias veces, la razón de ser del Estado primaria es la protección de la vida y de los intereses de los habitantes del Estado. Y sin embargo, en esto, este gobierno ha fallado brutalmente. Lo que dice el presidente es que él está atacando las causas estructurales. Y en su visión, atacar las causas estructurales, es decir, la pobreza, es repartir dinero. Si realmente este gobierno hubiera querido atacar las causas estructurales, habría planteado una infraestructura de calidad, educación de calidad, un buen sistema de salud, y desde luego todo esto habría generado condiciones para que se dieran inversiones que generaran empleos justamente remunerados. Esa es la manera, digamos, correcta de atender estos problemas estructurales, no nomás repartiendo dinero, Pepe. Dice Xóchitl Gálvez que es peligroso poner a la Iglesia a negociar con los criminales, contrario a lo que afirma el presidente de la República. Sí, yo creo que cuando el presidente dice que es bienvenida y que está muy bien que el clero esté negociando, o bien no entendió, no le pasaron una tarjeta con los datos suficientes y no entendió que lo que los obispos están haciendo es tratar de construir un arreglo, un pacto, incluso territorial, de tal manera que las bandas dejen de enfrentarse entre sí. Y llevándose al pueblo entre las patas. Así es. Entonces, el resultado es, ¿por qué en los últimos años ha crecido de una manera inaudita la angustia de las comunidades? Porque en el pasado los narcotraficantes eran eso, se dedicaban a traficar droga y en consecuencia su razón de ser era fundamentalmente proteger las rutas por las cuales transitaba la droga. El problema viene cuando los Zetas se convierten en el brazo armado de Osiel Cárdenas, cuando la familia michoacana empieza a tener dominio territorial, porque una vez que tienen el dominio territorial dicen, ¿para qué nos concretamos al tráfico? Si podemos extorsionar, si podemos secuestrar, si podemos hacer trata de personas, que hasta pueden ser más lucrativas que el narcotráfico. Entonces, ese cambio en la cultura del crimen organizado se convirtió en un factor perturbador que lastima brutalmente a las comunidades. Sí, Pepe, la revista The Economy publica cada año desde 2006 un estudio sobre la calidad de la democracia en el mundo. Y la mala noticia para el mundo es que la democracia se está deteriorando, se está cayendo. Hoy aproximadamente solo el 10% de los países del mundo, de los 167 países que mide este índice, pueden ser consideradas democracias plenas.
y aproximadamente el 40% de los países que mide son regímenes autoritarios o dictatoriales. Y hay una enorme gama en medio que son democracias defectuosas o regímenes híbridos, como los califica la revista The Economist, que son cosas en medio. México, para dar un ejemplo, había sido considerado desde 2006, que empezó esta medición, como una democracia deficiente, pero finalmente una democracia. Y desafortunadamente, a partir de 2019-2020, México empezó a decaerse en este índice y de ser una democracia defectuosa o con deficiencias, se convirtió en un régimen híbrido, que es una categoría que da la revista The Economist para aquellos países que son democracias deficientes y que empiezan a retroceder para convertirse eventualmente en regímenes autoritarios o dictatoriales. Entonces México llegó a tener una calificación de 6.9 en una escala de 1 a 10, digamos la escala escolar, y ahorita estamos en una calificación de 5.1, o sea, hemos bajado casi 2 escalones. Si esta tendencia sigue, Pepe, en los próximos 5 años retrocediéramos a este nivel, en 5 o 6 años México se convertiría en un régimen autoritario o semi-autoritario o en vías de ser un régimen cerrado, dictatorial. Autoritario es la palabra correcta. De tal forma que esta es la realidad, es la tendencia. No, México no está solo en esto. Hay un fenómeno global que está llevando a que las democracias, incluida la de Estados Unidos, esté retrocediendo, y esta sin duda es una mala noticia, Pepe. ¿A qué obedece todo esto? ¿A la ideología del presidente de la República, al Movimiento de Regeneración Nacional, a la 4T, a la tendencia de favorecer a los más pobres y establecer una ruptura o una división, una polarización con los que no están en la 4T bajo una dicotomía bastante maniquea de los buenos y los que no son buenos son malos? Mira, Pepe, el jueves pasado vi la mañanera de López Obrador completa. Casi nadie lo hace, pero en Integra la Consultores nos vamos rotando todos los consultores y nos toca cada 3 semanas o 4 meses ver la mañanera completa. Yo la vi. Y hubo una frase que nadie detectó, de las frases que le salen de manera natural al presidente, donde en un momento dice: miren, la democracia para los pobres es la sobrevivencia. Mientras que para las clases medias la democracia es el gobierno eficiente y son los servicios públicos, Para los pobres la democracia es la sobrevivencia. Entonces, para López Obrador, que no me vengan con que la democracia es el control del abuso del poder ni los pesos y contrapesos. Para López Obrador, la democracia tiene validez en la medida en que logra que los pobres sobrevivan. Entonces, bajo esta concepción de López Obrador de que eso es la democracia, claramente para él la democracia es dar ayuda a los más vulnerables, sus programas sociales, sus proyectos de infraestructura. Esta concepción de que la democracia es transformar la realidad para la gente más vulnerable los lleva claramente a pensar que las cosas exquisitas de la democracia representativa, como es vigilar el abuso del poder, la transparencia, los medios de comunicación independientes, la crítica, la deliberación, el pluralismo, esto que tú y yo y la gente comparte como los principios de la democracia, para López Obrador es irrelevante, porque para él lo importante es que la gente pobre sobreviva. Entonces, por eso es que López Obrador derriba todo aquello que le impida transformar la vida de los más pobres. Entonces, el INAI, que es el Instituto de Transparencia, pues no apoya para que la gente pobre tenga una mejor vida. El INE sale muy caro. Los ministros de la Corte están decidiendo asuntos de ricos que no le importan nada a la población. Entonces, el populismo, en general, lo que va haciendo es que va derribando las instituciones de la democracia representativa en aras de tener más recursos para atender a las clientelas, a la gente más vulnerable, porque piensan que ese es su mandato. Por eso es que el populismo en general erosiona la democracia, porque su mandato, según el líder populista, es atender al pueblo en contra de las élites. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.